De cara a estas elecciones del 6 de diciembre, este clima electoral cada día se pone más caliente, como diríamos nosotros, y queremos analizarlo el día de hoy con el politólogo reconocido a nivel nacional e internacional, John Magdaleno. Bienvenido acá Bajo la Lupa. ¿Cómo está? Buenos días. Un placer saludarles, desde luego muy agradecido por la invitación. ¿Cómo están los números, las encuestas? ¿Qué nos dice John Magdaleno? Bueno, muy bien, empecemos por aquí. El primer tema de fondo que hay que analizar, me parece a mí, es el contexto económico del país. Y me temo que eso, en primer lugar, crea un clima bastante desfavorable para el gobierno, y creo que el fundamento de las encuestas de opinión es esencialmente el contexto económico. ¿Por qué? Bueno, porque el año pasado hubo un decrecimiento de menos 4%, si eso significa una contracción del Producto Interno Bruto. Este año se estima que la contracción puede oscilar entre menos 7 y menos 10 puntos porcentuales negativos, es decir, que se va a profundizar el decrecimiento. El año pasado también se registró una alta tasa de inflación, que era la segunda oportunidad, es decir, el segundo año en el que Venezuela tenía la tasa de inflación más elevada del mundo. La apreciación no es mía, la apreciación es del Fondo Monetario Internacional, ya en 2013, año en el que Venezuela tuvo 56% de inflación. Esa era la tasa de inflación más elevada del mundo, y el año pasado la tasa de inflación fue 69%, bueno, lo que significó que por segundo año consecutivo Venezuela tuvo la tasa de inflación más elevada del mundo. Y este año las perspectivas en esa materia no son muy positivas, porque se estima una tasa de inflación récord que puede oscilar entre 160 y 170% al cierre del año. Y a estos dos problemas, recesión o estancamiento, inflación, se suma la escasez que se ha agudizado especialmente durante los últimos 2 años, sobre todo el último año. Así que esos son los tres grandes problemas, además de la inseguridad que se convierte en un problema fuera de control, totalmente fuera de control. Y eso, por supuesto, genera un clima de opinión tremendamente negativo sobre la situación del país. 9 de cada 10 en todas las encuestas que he podido observar, que he podido examinar, ya he podido examinar 4 encuestas desde julio hasta la fecha, es decir, dos encuestas de julio, una encuesta de agosto y una encuesta de septiembre, que cerró el 15 de septiembre. En las 4 encuestas, de forma sistemática, independientemente de la fecha de recolección de campo, 9 de cada 10 evalúan como negativa la situación del país. Se aprecia una caída vertiginosa de la aprobación de gestión del presidente Maduro. En julio estaba en alrededor del 23 o 24%, ya va por el 20%, y ya la de julio significaba una caída respecto de mayo, en donde llegó a estar en 28%, es decir, que hay una caída sistemática de la aprobación de gestión del presidente Maduro. En tercer término, hay una caída importantísima de la autodefinición chavista, es decir, los entrevistados que en los estudios de opinión se autodefinen como chavistas. Eso era 44% en octubre de 2012, es decir, más de 4 de cada 10 entrevistados se autodefinían como chavistas en octubre de 2012 con motivo de las presidenciales en las que participó el presidente Chávez. Y a la fecha, es decir, entre los meses de julio y septiembre, eso está oscilando entre 20 y 23%, tendiendo a la baja a medida que nos aproximamos al evento electoral. La identificación partidista por el PSUV también cae de forma dramática. En diciembre de 2012 eso representaba 40% del total de una muestra, por ejemplo, un estudio de data análisis. En julio de este año representa 18%. Eso equivale a una caída de 22 puntos porcentuales en el transcurso de año y medio. Es decir que por donde se le examine, la pérdida de respaldos del chavismo es muy significativa, y hay una estrecha correlación entre la crisis económica, su agudización, la agudización de la escasez, de la inflación y la pérdida de respaldos. Y para finalizar, y esto es lo que explica la intención de voto, en efecto se registra una brecha de más de 20 puntos porcentuales en intención de voto a favor de la oposición. En la encuesta de data análisis del mes de julio, que cerró el 23 de julio, la brecha era de 23 puntos porcentuales a favor de la oposición. En una encuesta que celebró el IBAT de Félix Seijas Padre en agosto, ese estudio cerró el 16 de ese mes, la brecha en un escenario hipotético de polarización electoral, es una prueba que se hizo en el estudio, la brecha era de más de 30 puntos porcentuales. En un estudio que celebra el IBAT también en el mes de septiembre, la brecha es de 29 puntos porcentuales. Es decir,
Realmente estamos en presencia del contexto económico, político y social más complejo que el chavismo ha enfrentado en 16 años. Y una brecha superior a los 20 puntos porcentuales a favor de la oposición no se observaba en los estudios desde el año 2003, es decir, un año antes del referéndum revocatorio. Todos recordamos que, por lo menos los que tuvimos contacto con los estudios de esa fecha, que si el referéndum se hubiese celebrado en julio de 2003, sin duda alguna la oposición lo hubiera ganado por un amplio margen. Pero como se retrasó su celebración un año, entre otras cosas, por cierto, por un error que comete la oposición, primero se convocó un referéndum consultivo y luego un revocatorio, y luego también por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le dio aproximadamente 6 o 7 meses adicionales al presidente Chávez. Bueno, en aquella fecha fue posible revertir aquel clima de opinión, y en efecto los estudios fueron registrando, a medida que nos acercábamos al referéndum revocatorio, que se iba revirtiendo la brecha. Primero, que se acortaba la ventaja, y segundo, que se revertía la brecha entre el primer y segundo trimestre del año 2004. Bueno, las condiciones que permitieron que el chavismo pudiera revertir la brecha en aquella fecha no están planteadas hoy. Hay una caída sistemática del precio del petróleo. En aquella fecha estaba subiendo más bien, y eso le permitió al gobierno contar con más ingresos para financiar las misiones. Las misiones son básicamente el diseño de política que le permite al gobierno y al presidente Chávez recuperar y mejorar su imagen. Por otro lado, estaba vivo el presidente Chávez, digamos que constituía por sí solo una plataforma de movilización y estímulo al voto de sus seguidores. No es el caso tampoco hoy, y hay una profunda crítica dentro del chavismo sobre el desempeño del gobierno del presidente Maduro, lo cual tampoco facilita las cosas para poder recuperarse frente a semejante clima de opinión y contexto económico. Ahora, fíjese, usted cita Data Analysis, el IVAT, también está Consultores 21, que también ha mostrado sus números, pero está Interlaces, y uno de los recientes estudios demuestra que, según Interlaces, 50% de la población piensa que debería seguir el gobierno. ¿Cómo se compara estos números con estas encuestadoras? Nos gustaría saber. Bueno, muy sencillo, miren, lo voy a decir con algo de pedagogía, porque yo he sido profesor de este tema en la Universidad Simón Bolívar, en 2 programas de posgrado, en la maestría en ciencia política y en la especialización en opinión pública y comunicación política. Para decirlo de forma elegante y respetuosa, yo tengo serias reservas acerca de la forma como se efectúa el muestreo por parte de Interlaces. Hay 5 cosas que deben ser muy bien cuidadas cuando se hacen encuestas en Venezuela. En primer lugar, tener un excelente marco muestral. Y la única forma de hacerlo con rigor metodológico, técnico, científico, es contar con la base de datos de los segmentos censales. Un segmento censal es una unidad geográfica en la que en promedio habitan entre 180 y 220 hogares. Es decir, si usted no tiene esa información completa y mapeada, georreferenciada de todo el país, la selección de la muestra final no es buena. En segundo término, su dispersión, la dispersión de la muestra tiene que ser importante. Es decir, no pueden tomarse más de 5 entrevistas por segmento censal seleccionado. Además de que la selección del segmento tiene que ser aleatoria, no pueden ser más de 5 entrevistas por segmento censal. Tercero, usted tiene que efectuar las encuestas en hogares. Si no vale que usted haga encuestas telefónicas sino solo para una pequeña porción de la muestra a la que no puede tener acceso por razones logísticas o de bloqueo o sistemas de vigilancia específicos, pero la gran mayoría de la muestra tiene que ser recolectada, las encuestas tienen que ser efectuadas en hogares. Cuarto, la estratificación socioeconómica tiene que ser correcta, porque de lo contrario usted va a reproducir, distorsiones en la medida que representa mal a los estratos socioeconómicos en la muestra. Quinto, tiene que haber unos controles de calidad muy rigurosos. Primero, una supervisión directa en campo que hacen los supervisores, y en segundo término tiene que haber una supervisión ulterior en la propia oficina, encuesta por encuesta. Entonces yo quisiera revisar con detalle, quisiera tener acceso para tener una opinión técnica fundada sobre los resultados de claro, Interlaces. Por supuesto, eso no va a ser posible.
porque Interlaces nunca va a dar la data, ni nunca va a especificar con detalle los procedimientos de muestreo que utiliza. Entonces es muy curioso, mire, porque yo tengo 17 años examinando o analizando o diseñando estudios de opinión pública, particularmente encuestas por muestreo, entre otras modalidades de estudios de opinión pública. Y siempre los estudios de Interlaces han diferido en algunos de sus resultados, respecto de las encuestadoras más establecidas en Venezuela, es decir, las que tienen más de 30 años en el mercado. ¿Y cómo se explica que estas encuestadoras, que son serias, respetadas, que aciertan la gran mayoría de las veces sus resultados de cara a una elección, den unos resultados e Interlaces da otros resultados? Entonces es realmente desconcertante. ¿Se puede llevar esa intención de voto de esos 20 puntos ya hasta el 6 de diciembre? Contando que el gobierno habla de Misión Vivienda, ahora que van a entregar posetas, llegaron perniles, hay unos containers que están en Puerto Cabello. Si viene una gran cantidad de productos, ya espera rumbo a diciembre. ¿Esto pudiera de alguna manera afectar lo que se vislumbra estos hoy? números? Esa es una buena pregunta. La brecha es de más de 20 puntos, es decir, 24 puntos en julio, a más de 30 puntos, 39 con exactitud, pero como es un escenario de polarización electoral hipotético, es ese resultado de esa encuesta de agosto, no me lo tomo muy en serio. Me gusta más el resultado de la pregunta de intención de voto espontánea. Y la encuesta de septiembre está hablando de una brecha de 29 puntos. Tomemos como referencia la de julio y la de septiembre, entre 24 y 29 puntos porcentuales de diferencia, de ventaja a favor de la oposición en la variable intención de voto. Por cierto, no solo la intención de voto global, sino también entre los electores que dicen estar seguros de ir a votar. Es decir, no entre cualquier tipo de electores o cualquier tipo de entrevistados, sino entre los electores que dicen estar muy seguros de ir a votar. Una brecha semejante, para decirlo en términos probabilísticos, es muy poco probable que se logre revertir de aquí al 6 de diciembre. Es decir, ¿cuánto resta exactamente desde hoy hasta el 6 de diciembre? 52 días. No creo que esa brecha haya cambiado significativamente desde la fecha de campo del último estudio, que cerró el 15 de septiembre, hace aproximadamente un mes, y de hecho hace exactamente un mes. No creo que haya habido grandes variaciones de allí hasta la fecha. Supongamos que por término medio la brecha continúa siendo de 20 puntos. ¿Se puede revertir una brecha de 20 puntos en 52 días? Es poco probable. Tendrían que suceder cosas extraordinarias, y una de ellas, que por cierto haría falta, es un repunte de los precios del petróleo en el mercado internacional. O sea, eso sería lo principal, porque ya hubo un DACazo en un proceso electoral y vemos lo que sucedió. O sea, claro, y un DACazo en el sentido en que ocurrió en aquella fecha, no estoy seguro que le convenga al gobierno y que le genere los resultados que en aquella fecha se produjeron. Por cierto, todo el mundo, mucha gente le atribuye al DACazo la victoria electoral del chavismo de cara a la elección municipal de 2013. No es exacto, no es exacto técnicamente. De hecho, ya el chavismo tenía, antes del DACazo, una ventaja de 6 puntos porcentuales en intención de voto, y de hecho el DACazo solo aumenta en 3 puntos porcentuales más la brecha que el chavismo ya le sacaba antes del DACazo a la oposición. La variable que realmente interviene el DACazo y la que realmente se modifica con el DACazo es la aprobación de gestión de Maduro, que en varios estudios repunta después del DACazo entre 8 y 10 puntos porcentuales, para después volver a caer otra vez desde principios del año 2014. Es decir, que tampoco fue sostenible la imagen del presidente con motivo del DACazo. Fue un efecto bastante cortoplacista. Entonces, para volver a la pregunta de ustedes, es poco probable que se revierta una brecha de por lo menos 20 puntos porcentuales en 52 días. Tendrían que suceder cosas extraordinarias para que por lo menos se redujera la brecha de forma significativa, y claro está, no se pueden extrapolar los resultados de los estudios de hoy hasta el 6 de diciembre, para eso están hechas las campañas electorales, para modificar, para alterar el proceso de formación de las preferencias electorales. Podemos esperar cambios en las preferencias electorales, sí, pero no tan significativos en mi opinión, o por lo menos eso luce poco probable como para revertir una brecha de 20 puntos. La MU lleva una tercera vía, que han llamado más de 1.600 candidaturas. El gobierno ha dicho, bueno, ellos van divididos, nosotros vamos en bloque. ¿Esta tercera vía influye en este 20%?
Bueno, una buena pregunta. No sé si la expresión correcta sea que la tercera vía está llevada por la mesa de la unidad, sino que han surgido terceras opciones. De hecho, son candidaturas que se inscriben al margen de la MUD. A ver, lo que están diciendo los estudios sobre eso es que la brecha es la brecha de más de 20 puntos, quiero decir, intención de voto, es a favor de los candidatos de la mesa de la unidad en contraste con los candidatos del chavismo. Y ciertamente en los estudios se registra una intención de voto a favor de terceras opciones que, por ejemplo, para citar los estudios de data análisis, está oscilando entre 9 y 12 puntos porcentuales. Y en otra encuesta, la más reciente de septiembre, que por cierto es una encuesta que viene registrando diferencias en este punto respecto de las demás, se le atribuyen más de 20 puntos porcentuales de intención de voto a las terceras fuerzas. Si la intención de voto fuese más de 20 puntos porcentuales a favor de estas terceras fuerzas, eso podría significar que estas coaliciones que se han armado sí obtengan algún número de escaños no despreciable. Es decir, esos escaños, esos diputados que pueden obtener estas terceras fuerzas podrían ayudar a configurar o mayoría de 3/5 o mayoría simple. Es decir, que no es despreciable, repito, si la intención de voto supera 20 o 25%, como algunos estudios están diciendo. 3/5 serían 96 diputados. No, 3/5 en el caso del Parlamento que se va a elegir de 167 diputados, 3/5 es 101 diputados. Mayoría simple sería de 84, es decir, que la incertidumbre estaría en, si las terceras fuerzas obtienen más de 20-25%, sí podrían obtener un número de diputados como para configurar mayoría simple o de 3/5. Ahora, mi impresión es la siguiente. Mi impresión es que, en virtud del diseño del sistema electoral, estas fuerzas van a resultar castigadas. Sí, porque el sistema electoral venezolano vigente sobrerepresenta a la primera mayoría o a la primera minoría. Es decir, le dan muchos más diputados de los que debería corresponderle proporcionalmente según el número de votos obtenidos, el porcentaje de votos obtenidos. Así que, para efectos de saber si estas terceras fuerzas van a configurar la bancada más grande, la respuesta terminante es no, pero sí pueden, si acaso la votación que obtienen es de más de 20 puntos, 25 puntos porcentuales, sí podrían obtener una bancada significativa como para bien complementar la de la mesa de la unidad para configurar mayoría simple o mayoría de 3/5. Fíjese, hay otro punto. Este 20% que está en estos momentos se puede traspolar a los estados. Voy a poner un caso ligero de acá del estado de Nueva Esparta. Aquí, en el proceso anterior, eran 4 diputados. Ahora hay para la elección 5 diputados y uno de los circuitos donde se sumó lleva 7 municipios y de los 7 municipios, 6 son gobernados por la Revolución. Quisiera saber si eso se traspola, esos 20 puntos que están en estos momentos se traspola en una posible victoria en casos como estos. Es una buena pregunta. Los más de 20 puntos porcentuales de brecha no se pueden extrapolar linealmente a los 87 circuitos. ¿Cuál es la utilidad de las encuestas de cobertura nacional de cara a la parlamentaria del 6 de diciembre? Que son una buena aproximación a la votación nacional que pueden obtener las fuerzas en competencia, pero no así, es decir, de allí no se infiere el número de escaños o de diputados que obtienen esos bloques, porque eso depende del resultado de cada uno de los 87 circuitos. Así que los estudios de cobertura nacional o urbana sí nos dicen cómo va a quedar la votación nacional. Esa es una buena aproximación, pero no podemos inferir de allí cuántos diputados obtiene el chavismo, la oposición o las terceras fuerzas. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder aproximarse a una estimación del número de diputados? Bueno, tratar de tener estudios en la mayor cantidad de circuitos posible. No se van a tener los estudios de los 87 circuitos. Por razones de costos, nadie puede pagar semejante suma. Y en segundo término, la operación logística de hacer estudios de forma simultánea las últimas 2 semanas anteriores a la finalización de la campaña, que es donde realmente vale la pena tener resultados, esos son los resultados más cercanos al oficial,
eso sencillamente no es posible, no es factible logísticamente, de forma tal que vamos a tener, como lo tuvimos en 2010, una aproximación, una estimación al número de diputados. No va a ser matemáticamente exacta, va a haber algún margen de incertidumbre y de error, porque repito, no es posible que usted levante el número de entrevistas que se requiere para ello, ¿no? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Suponga usted que para tener una buena muestra, un buen tamaño muestral, va a recolectar información entre 400 entrevistados por cada por cada uno de los 87 circuitos. Bueno, muy simple, multiplique 87 por 400. ¿Cuánto le da eso? Más de 36.000 entrevistas. ¿Qué encuestadora puede recoger, o la sumatoria de todas las que hay en Venezuela, puede recoger en 2 semanas más de 36.000 entrevistas? Eso es imposible logísticamente. Por tanto, lo que se va a tener son aproximaciones al número global. Para estas elecciones se descarta un escenario como en el 2010. El PSUV sacó 48% de los votos válidos y la MUD 47% de los votos válidos. Bueno, es una buena pregunta, porque fíjese usted, se creó desde esa fecha la idea de que la oposición había sacado mayor número de votos que el chavismo, y no es cierto. Como usted bien ha señalado, el porcentaje del total de votos válidos que obtuvo la MUD fue 47% y el PSUV 48%. La diferencia estuvo en la votación del PPT, que fue 3.14, pero como no se celebró una alianza entre el PPT y la Mesa de la Unidad, no podían ser sumados esos votos. Si se hubiese celebrado una alianza entre la Mesa de la Unidad y el PPT, bueno, sí hubiese habido mayoría del lado no chavista, pero eso no ocurrió. ¿A dónde voy? Que esa diferencia escasamente de alrededor de 1 punto porcentual en el total de votos válidos, claro que se tradujo en una mayoría mayoría parlamentaria para el chavismo, porque la oposición no fue mayoría. El detalle es que el sistema electoral, como dije antes, sobrerepresenta la primera mayoría o la primera minoría, es decir, le da muchos más escaños a la fuerza que tiene o a la coalición que obtiene mayor número de votos que los que les correspondería proporcionalmente. Eso es lo que va a ocurrir. Fíjese, nos tenemos que ir, tenemos que tener una segunda parte de esta entrevista porque hay demasiadas interrogantes. Claro que sí. Los bachaqueros tienen un peso en este momento electoral, porque hay mucha gente que se ha beneficiado de eso. ¿Esto pudiera tener peso para el 6 de diciembre? Y los sectores populares, que en su momento también apoyaron al gobierno, son los que mayoritariamente, definen elecciones. Miren, estimados amigos, para decirlo de forma muy breve como me lo piden, yo tengo 17 años viendo, examinando, analizando estudios de opinión. Este es el peor momento que ha encarado el chavismo en ese periodo, en 17 años. Es decir, es clarísimo que la primera probabilidad de triunfo la tiene la oposición. De hecho, el chavismo ya perdió la mayoría en los estratos D y E, que eran su principal fuente de apoyos políticos. Es decir, no hay duda de la oportunidad que tiene la oposición. Veremos de aquí a la elección parlamentaria si se cristaliza, pero yo veo muy poco probable que se revierta una brecha de más de 20 puntos porcentuales